Hermanos, los saludo con la paz del Señor Jesucristo, hermanas, bendiciones. Realmente a mí me llena de gozo, ¿no? Ver jóvenes, no importa el número, que están ansiosos por escuchar la palabra de Dios, prepararse en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y de esta forma también conocer a Dios, ¿no? Que es lo más importante. Y realmente los insto, los animo que puedan seguir en esto que es tan loable, que es escudriñar las escrituras, porque es el medio que Dios ha dado al hombre para que podamos conocer el plan eterno de salvación que Dios ha establecido en favor del hombre, porque solamente en la escritura vemos esa salvación, vemos el medio establecido por Dios para ser salvos de esta perversa generación y tener esa comunión y esa intimidad con Dios, ¿no? Y como decía Abner, esa es la vida eterna. Si hoy no estamos disfrutando eso, no estamos disfrutando nada. La vida eterna es un conocimiento, una comunión, una, un, un sorprenderse, un admirarse al ver la perfección de Dios y seguir conociéndolo sin llegar a conocerlo nunca de forma plena, ¿no? Y adorarlo, exaltarlo, gozarse de él. Y es la única forma en la que realmente vamos a tener nuestro corazón totalmente lleno, henchido de gozo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo el propósito original diseñado por Dios, por el cual fuimos creados, ¿no? Voy a compartir la pantalla para que comencemos. Ya, perdónenme un segundito. Muy bien. De la gloria al polvo, ¿no? Pero aquí he puesto, y la anterior implica ese aspecto, ¿no? Bien, pero bien pertinente, las malas nuevas del Evangelio, porque sabemos que el Evangelio se deriva de dos voces griegas, evangelium, buenas nuevas. Pero si todo me va bien, si no tengo ninguna, pero ninguna necesidad de nada, no necesito buenas nuevas. Por eso las buenas nuevas son pertinentes y comienzan cuando conozco las malas nuevas. Y en esencia el Evangelio transmite esas buenas nuevas, pero antes te muestra las malas nuevas. Y debemos entender ese aspecto bien, pero bien preponderante, ¿no? El tema del polvo a la gloria. Vamos a leer el mismo pasaje del anterior viernes, Romanos 3 9 al 20. Y es bien importante este pasaje. Muchas veces vemos el diagnóstico, la evaluación, la opinión de lo que dice la filosofía sobre el hombre, la psicología sobre todo, ¿no? Una de esas ciencias tan contrarias a Dios y tan ajenas a Dios. Pero cuando nos vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5 y Romanos 3 9 adelante, vemos el diagnóstico de Dios, pero de del estado actual, no original, actual del hombre, del estado caído, porque en Génesis capítulo 1, sobre todo, vamos viendo, último versículo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico del hombre? Es lo que vimos el anterior viernes, de toda su creación, de toda su obra creadora y también del hombre, bueno en gran manera. Pero este es el diagnóstico de Dios en Romanos 3:9, adelante, de Dios, de su creación caída, de su creación rebelde, del hombre en su estado ajeno a Dios, de rebelión, de guerra, enemistad contra Dios. Y es lo que se va viendo de una forma bastante, pero bastante pertinente, ¿no? Eh, Estaba escuchando, por ejemplo, en Estados Unidos nomás hay 1 millón por año de abortos, asesinato a niños inocentes, en el lugar donde deberían estar más seguros los niños en el vientre de la madre. 1 millón. Y solo en Estados Unidos. Si hacemos una sumatoria de todos los países, de todos los continentes, vemos cuán creciente está esa rebelión contra Dios. La comunidad LGBT, homosexuales, lesbianas, activistas. Cuánto odio destilan hacia Dios.
cuánta burla y cuánta mofa. Pero eso simplemente es una manifestación del estado caído y cada vez más deplorable, más pecaminoso del hombre y más en rebelión y en enemistad y en guerra contra Dios. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que Dios? Y está hablando Pablo como judío, porque el judío pensaba que era mejor, que tenía una superioridad étnica, racial y privilegios que lo ponían en el mismo reino de Dios por el simple hecho de ser descendientes físicos de Abraham y ser judíos. Pero Pablo destruye esas expectativas. ¿Qué pues somos nosotros mejores que Dios? En ninguna manera. No somos mejores. Estamos en la misma condición de lo más vil que ustedes han catalogado. Pecadores, publicanos y prostitutas. Estamos en ese nivel. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y cuando habla de judíos y gentiles, está hablando de toda la raza humana. Judíos y no judíos. Toda la raza humana. En todos los tiempos, en todos los estadios, ¿se dan cuenta? Que todos están bajo pecado. No hay un hombre que no esté bajo esta condición, bajo pecado, salvo el Señor Jesucristo cuando se encarnó y asumió naturaleza humana, y él nació sin pecado. El pecado no es algo que lo afectó, que lo marcó. 100% Dios desde la eternidad hasta la eternidad, 100% hombre, asumió naturaleza humana, pero sin pecado. Por eso la concepción virginal sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Pero aparte de él, todos estamos bajo esa marca, pecado, pecado, pecado. Verso 10, como está escrito y toca el Antiguo Testamento, ¿no? Isaías, no hay justo ni aún uno. Los judíos se creían muy justos, se creían muy santos, muy piadosos. ¿Y cuántos hombres se creen así? Cuanto más moralistas y supuestamente buenos son más soberbios, son más ajenos a Dios y manifiestan un estado más caído. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso, por ejemplo, nos debe llevar a un elemento. O la Biblia está mintiendo, o lo que hemos ido oyendo es falso. Yo busqué a Dios, yo acepto a Dios, yo si quiero le abro las puertas a Dios, yo voy a determinar cuándo le doy cabida a Dios. No, no hay quien busque a Dios. Y es clara la escritura, no hay uno, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre está enemistada con Dios y ajena a Dios, así como Adán y Eva cuando cayeron y oyeron la voz de Dios. ¿Qué es lo primero que hicieron? Esconderse, porque estaban muertos espiritualmente, ajenos a Dios, no querían saber nada de Dios, no les deleitaba la comunión con Dios ni la compañía con Dios. Verso 12, todos, no solamente gentiles, no solamente lo que menciona en Romanos 1, versículo 19, 20, hasta el final del capítulo 2, etcétera. No solamente aquellos que detienen la revelación especial de Dios, que se han degradado en tal forma que simplemente deshonran y se unen en relaciones antinaturales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, manifestando su estado totalmente pecaminoso. No, no solamente ellos, todos, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles y es un elemento bien importante. Nuestras buenas obras son totalmente inútiles, nuestra religión, nuestros sentimientos ante Dios, porque son pecaminosos, son de seres caídos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque aún las buenas obras supuestamente del hombre natural no son buenas, tienen un fin, autoglorificación, autosatisfacción del mismo hombre. No hay ni siquiera uno. Ahí no está Elías, Moisés, David, porque ellos son aceptados solamente por gracia. Los judíos pensaban que la ley fue dada desde el principio. ¿Para qué? Para que se evidenciase el cumplimiento por parte de Abraham de esa ley, ya que Abraham, según ellos, antes de ser llamado, era un hombre piadoso, era un hombre justo y un hombre que cumplía la ley. No, la ley fue dada siglos después, 400 años después fue dado, de llamado de
Abraham por parte de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde lo sacó Dios a Abraham? ¿De dónde lo llamó? Josué, de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, donde estaba con su padre Taré y su familia, adorando a dioses ajenos. Abraham era un idólatra, no era un hombre piadoso, no era un hombre justo. De ahí lo sacó y lo llamó Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y hay un libro que se llama Pecados Respetables. ¿Y cuántos condenamos el adulterio, la fornicación, la idolatría, la lascivia, etcétera? El homicidio, la homosexualidad, como pecados groseros. Pero ¿cuántas veces de nuestros labios salen palabras totalmente obscenas, totalmente impropias, totalmente impuras? Como confrontaba, ¿no?, el Señor Jesucristo a los dirigentes religiosos, a los fariseos, que criticaban a los discípulos por no lavarse las manos ritualmente y comer sin lavarse las manos. Eso no contamina nada, no contamina, porque comes con tus manos no purificadas, eso entra a tu estómago y luego sale a la letrina. Pero ¿de dónde salen los hurtos, los homicidios, las blasfemias, los pecados? Del corazón. Sale del mismo centro del hombre. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y aún de cristianos, aún de líderes. Sus palabras simplemente muestran que un corazón lleno de amargura. Sus palabras muestran qué hay en esa vida, qué hay en ese corazón. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no está hablando solamente de los gentiles, de los judíos. Porque los judíos no eran mejores a sus vecinos, a veces eran peores. Y nosotros igual. Y no conocieron camino de paz, porque no hay paz en el hombre. No hay paz con Dios, no hay paz con el prójimo, no hay paz consigo mismo. Hay una guerra interna debido al pecado. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es lo que vemos. ¿Vemos hoy día temor de Dios? ¿Conocimiento de Dios? ¿Reverencia a Dios? No, no lo hay. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ahí está la función de la ley. La función de la ley manifiesta la perfección de Dios, la pecaminosidad del hombre. Y cuando manifiesta la pecaminosidad del hombre, ¿quién puede decir, Dios, qué injusto eres? No, mi Dios no manda al infierno a nadie. Mi Dios no castiga. Bueno, es tu Dios, pero es un Dios falso. No es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia. Porque la ley muestra claramente la condición del hombre, totalmente depravada, totalmente pecaminosa, totalmente ajena a Dios. ¿Y quién puede decir que Dios es injusto? Nadie. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí muestra la función de la ley. La ley, ¿por qué fue dada? Para mostrar y evidenciar la magnitud del pecado del hombre. La cruz simplemente es una muestra de cuán depravados somos, de cuán pecadores somos. ¿Se dan cuenta? No los romanos, no los judíos, no los fenicios, no, todo el género humano. Ningún ser puede cumplir humano la ley. ¿Se dan cuenta? Oremos. Señor Dios nuestro, Padre bendito, te alabamos, te exaltamos. Gracias por este tiempo, por estos jóvenes, hermanos, hermanas, que pones en sus corazones, que puedan escuchar tu palabra, aprender más de ti, crecer, madurar y realmente con una vida fundamental en tu palabra, servirte, conocerte más y más, conocerte de forma real, con la sabiduría que tú nos das en tu palabra. Gracias, Señor, que tú realmente obres en sus vidas, que este tiempo de estudio sea de edificación. Quita de mis labios toda filosofía, psicología y simplemente sea expuesta a tu palabra. Y el único nombre que sea glorificado sea el tuyo. A ti sea la honra, Señor. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo. Amén y amén. Comenzamos. Antes que las buenas nuevas sean gravitantes en nuestra vida, debemos conocer las malas nuevas. Y es lo que vimos ya la anterior. Y malas nuevas es que la obra creadora de Dios fue perfecta. Y voy a hacer un resumen breve, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son malas nuevas?
Porque si no hubieran sido perfectas, diríamos que la condición pecaminosa del hombre y la maldad inherente y creciente en esta generación y en todas las generaciones después de la caída es producto de un error en su obra creadora o en la obra creadora de Dios. No, Dios hizo todo bueno, perfecto. He aquí era bueno y en gran manera. ¿Se dan cuenta? De nuevo, antes que las buenas nuevas sean gravitantes en nuestra vida, debemos conocer las malas nuevas. Si Dios hizo todo bueno y perfecto, cuestionémonos. ¿Por qué todo lo que nos rodea no presenta ese patrón de bondad y perfección? ¿Por qué? La respuesta es el pecado. Es el pecado. No es el contexto, no es el medio ambiente, no es que va a revertir ello una mejor educación, una mejor autorrealización. Uno de los pueblos más civilizados y más educados, por así decirlo, la nación alemana, ¿qué hizo? Ese genocidio judío con Hitler, toda esa aberración con esa supuesta raza superior y ese desprecio a otros seres humanos. ¿Dónde está ese estudio, esa superación, esa autorrealización, esa evolución del ser humano? Todos estamos bajo pecado. Sigamos. Antes de que las buenas nuevas sean gravitantes en nuestra vida, debemos conocer las malas nuevas, de la gloria al polvo. Y ahí viene. ¿Por qué? El hombre en su estado original fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Lo creó del polvo, pero insufló aliento de vida y creó al hombre a su imagen y semejanza para que pudiera cumplir el propósito de Dios, tener comunión con Dios. El propósito de Dios al crear al hombre, relación, intimidad, conocimiento, y por ese conocimiento de la perfección, lo amase, lo adorase y lo exaltase. La gloria, la corona de la creación, no por un valor inherente en el hombre, sino por el valor que Dios le da. Pero ¿qué ocurre con la caída? De nuevo al polvo, de nuevo a ese estado totalmente ajeno a Dios. Adán después de la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su bendito estado en el cual ambos habían sido creados y vinieron a ser objeto de varios cambios trascendentales. No perdieron totalmente la imagen y semejanza con la cual fueron creados, pero se distorsionó de forma tan, pero tan profunda que a veces parece que no existiese y llegase el hombre a unos niveles de pecaminosidad tales, que esa imagen y semejanza no se manifiesta, no se evidencia. Fue modificado, fue afectado, fue distorsionado de una forma severa. ¿Por qué? Por el pecado, por la rebelión contra Dios, por no cumplir la ley de Dios, las demandas de Dios, por querer independizarse de Dios y vivir una vida autónoma. El hombre cayó bajo el dominio de la muerte espiritual y física. Dios no creó al hombre para que muriese. Evidentemente, el hombre no es eterno, porque solamente Dios es eterno, de eternidad pasada, eternidad futura. ¿Ya? No hay un principio donde Dios no haya habido, un principio para Dios o un tiempo donde Dios no haya existido. Siempre ha estado. El hombre y todo ser creado sí tiene un principio, pero Dios creó al hombre para que pueda disfrutar de la comunión con Dios, de la mayor bendición que es tener ese compañerismo, esa amistad, esa relación con Dios por toda la eternidad futura. ¿Se dan cuenta? Pero el hombre dejó de lado esa gran bendición. Dios había dicho, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Y de nuevo dije, ¿no? La anterior expliqué ese aspecto. Yo no pienso, porque la Biblia no lo dice, que el hombre tenga libre albedrío. Pero el hombre tiene libre albedrío. ¿Qué entiendes por libre albedrío? ¿Qué entiendes por libre albedrío? Yo entiendo por libre albedrío libertad plena y absoluta, libertad total, de decidir por A o por B, por la opción 1 o por la opción 2. Si el hombre tuviera esa libertad absoluta, esa autonomía plena,
¿Por qué hay esta consecuencia si desobedece el mandato de Dios? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. ¿Por qué hay esta prohibición? Porque si hay libertad plena, no hay prohibición alguna, y menos castigo o consecuencias por violar esa prohibición, ese mandato. Entonces, el hombre sí tenía libertad, pero no absoluta, no plena, restringida. ¿Ya? Y esta divina sentencia se cumplió. Adán y Eva sufrieron inmediatamente la muerte espiritual, que significa separación de Dios. Génesis 3:22 al 24, Romanos 3:23. Como dije, Dios no creó al hombre para que muriese. Su rebelión, su pecado, no conformarse a la ley de Dios, ese afán de querer independizarse de Dios, trajeron para sí la muerte. Y si hablamos de muerte, vamos a hablar en sus tres facetas, pero con un elemento. Cuando escuches muerte, siempre implica separación, 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 ¿ya? Es el elemento bien constante de la muerte, separación. Ahora, ¿qué es la muerte espiritual? Y es la primera consecuencia que experimentó el hombre por su pecado, ¿ya? Es la separación de la gloria de Dios, la separación entre Dios y el hombre. Como dije, Dios creó al hombre con un propósito, no por necesidad, no por soledad, no, con el fin de que el hombre sea bendecido en esa relación. Lo creó para que tenga intimidad, relación, compañerismo con Dios, conocimiento de Dios. Pero el pecado hizo que esa relación se rompiese y hubiese separación. Leamos Romanos 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Evidentemente Dios conoce el bien y el mal, pero el mal no lo conoce de forma práctica. Sabe lo que es el mal, sabe sus consecuencias, pero él no lo conoce de forma práctica porque no sería Dios. Eso violaría sus atributos, sus perfecciones, su justicia, su santidad, etcétera. Y eso mismo también quería para el hombre, ¿no? Que no conociese el mal de forma práctica. Pero hay un dicho que dice, ¿no? Nadie aprende en zapato ajeno. Debo aprender por mi propia experiencia. Matando se aprende, dicen muchos, ¿no? Verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Un amigo pastor, Freddy Choque se llama, me hacía esta ilustración, ¿no? Me comentaba. Saben que en el Alto, por ejemplo, en La Ceja es uno de los lugares más céntricos, igual que La Pérez en La Paz. Y es ahí donde también se reúnen muchos ajpacus o muchos charlatanes y hablan de todo, aún de Dios y aún de Biblia. Y uno de ellos agarraba la Biblia y decía, la Biblia es un libro humano plagado de contradicciones y de errores, y lo voy a demostrar. Acá en Génesis dice, el día que de él comieras ciertamente morirás. Y el hombre comió del fruto prohibido o del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido, y no murió. Se murió. Físicamente no murió ese momento, pero ya la sentencia estaba, ya estaba el tiempo de caducidad, el tiempo de vencimiento de su vida, ya estaba corriendo las manecillas del reloj, estableciendo un tiempo ya para esa vida física desde que pecó. Dios no lo creó para eso, pero ese momento sí murió espiritualmente. Hubo separación entre Dios y el hombre, porque pecaron, cosieron delantales de hojas para cubrir su pecado, porque vieron que estaban desnudos, sin justicia, totalmente pecaminosos, y cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron, tuvieron miedo, porque habían muerto espiritualmente, porque habían cometido pecado y estaban en pecado. Y esto simplemente, los versículos que leímos de Romanos 3, 23, 24, evidencia de forma ya
más literal esa condición, porque ya estaban ajenos a Dios, ya estaban alejados de Dios, ya estaban separados de Dios. ¿Y cómo se evidencia todo este elemento? De forma explícita, cuando Dios los echa del huerto donde habitaba y moraba Dios. Son echados, evidenciando esta muerte espiritual y esta separación. Romanos 3:23, por cuanto todos, no algunos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos pecan en Adán, todos pecamos con Adán, ¿ya? Y están apartados, separados, alejados, no alcanzan de la gloria de Dios. Hay separación. Efesios 2:1. Y Él, el Señor, os dio vida a vosotros. Está hablando desde la forma positiva y luego se va a la negativa. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahí claramente está hablando la condición del hombre pecaminosa, muertos en delitos y pecados. Hubo un hereje en el siglo IV, Sabelio. ¿Ya? Sabelio. Este hereje estableció que el pecado original o el pecado de Adán y Eva solo afectó a Adán y Eva y no a su progenie, a su descendencia. Por tanto, cada descendiente, cada hijo de Adán y Eva nacían en la misma condición de Adán y Eva antes de la caída, en el estado original. Es una herejía. Por eso fue considerado un hereje. Porque el pecado de Adán y Eva, el primer pecado, afectó a toda la raza humana. Por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque si no hubiera afectado a toda la raza humana y Dios haya establecido al primer hombre y a la primera mujer como representantes de toda la raza humana, su desobediencia fue nuestra desobediencia, como su obediencia hubiera sido nuestra obediencia. Estábamos nosotros en los lomos de Adán pecando, así como cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, Leví, el sacerdote, estaba en los lomos de Abraham porque desciende de Abraham pagando los diezmos a Melquisedec. De la misma forma, nosotros estábamos en los lomos de Adán pecando con él, porque toda la raza humana proviene de la pareja original. Evidentemente después el semisabelianismo que dijo, sí, el pecado afectó a toda la raza humana. De nuevo, con Sabelio, si no hubiera afectado el pecado a los descendientes de Adán y Eva y solamente hubiera afectado a Adán y Eva, ¿habría necesidad de pecado? De salvación? No. Cada descendiente de Adán y Eva, cada hijo, cada hombre, cada mujer, así como Adán y Eva, decidirían si obedecen a Dios o no. No habría necesidad de salvación. Hay necesidad de salvación porque el pecado afecta a todos los seres humanos. El semisabelianismo que dijo, sí, el pecado afectó a todos, pero no de forma profunda. El pecado no afectó toda, todas las facetas del ser humano. No lo afectó de forma profunda, fue de forma parcial. No está muerto, está enfermo. Necesita unas aspirinas. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. ¿Qué condición? No enfermos, no desmayados, muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente, totalmente insensibles a Dios, totalmente ajenos a Dios. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Todo el sistema mundanal contrario a Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién guía a los hombres naturales? Satanás. A vivir esa vida pecaminosa y totalmente ajena a Dios, ¿no? Y su vieja naturaleza es igual. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos, no solamente gentiles, gentiles judíos, no hay un hombre que esté exento de eso. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos, desde que nacemos, todo ser que nace físicamente, nace muerto espiritualmente y bajo la ira de Dios. ¿Ya? Y ahí se muestra, ¿no?
siguiendo la corriente del mundo, siguiendo los deseos de Satanás, haciendo la voluntad de la carne. Todo lo que hace el ser humano natural, que está adámico, por así decirlo, lo hace para su propio deleite, aún sus buenas obras, para ser enaltecido, exaltado, como los fariseos. Los fariseos se ufanaban de que eran justos. Ellos ayunaban 2 veces por semana. Cuando estaba establecido en Israel solamente el ayuno en Yom Kippur, una vez al año, en el tiempo de expiación. Ellos oraban. Ellos diezmaban de todo, aún de especies. O sea, hacían más de lo que deberían haber hecho. ¿Se dan cuenta? Pero todo lo que hacían, ¿para qué era? Para ser vistos por los hombres, no por piedad, no para agradar a Dios, no para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismos y ser exaltados por los hombres. Aún las buenas obras de hombres naturales son pecaminosas. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros de nuevo muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, regalo, porque no tenemos nada más que pecado, no podemos hacer nada para revertir nuestra condición. ¿Cuántas veces de Efesios 2, 1 al 5 repite? Estabais muertos en delitos, muertos, muertos, muertos. La muerte espiritual, apartados de Dios, separados de Dios, sin ningún deseo de Dios, sin ningún deleite por Dios. Es la condición del hombre. Antes que las buenas nuevas sean gravitantes, y voy a volver a esto de nuevo enseguida, en nuestra vida debemos conocer las malas nuevas. El efecto de la caída de Adán sobre todo el género humano. Romanos 5, 12 al 17. ¿Ya? El efecto inmediato del pecado sobre Adán y Eva fue que estos murieron espiritualmente y llegaron a estar sujetos a la muerte espiritual. De nuevo, Dios cuando creó al hombre en su estado original no lo creó para que muriese, y menos espiritualmente. Lo creó para que tuviese comunión, relación, intimidad. Es la vida eterna. Un pasaje que siempre repito, disertación, prédica que doy. Juan 17:3, la única definición que veo en la escritura así bien exacta de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien enviaste a Jesucristo, conocimiento, intimidad. El hombre perdió eso. Dios lo creó para eso. El hombre perdió ese propósito con su pecado. Su naturaleza se depravó y por tanto la raza humana experimentaría la esclavitud del pecado. Los judíos, ¿qué decían? Los dirigentes religiosos, fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Siempre habían sido esclavos. Dios cumplió su promesa de una gran nación hecha a Abraham. ¿Dónde? En la esclavitud en Egipto. De las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, Dios formó una gran nación. ¿Cuántos hombres ingresaron? 270. ¿Cuántos salieron? Casi, ¿cuántos? Más de 300,000. Una gran nación. ¿Y dónde se cumplió esa promesa? En la esclavitud de Egipto. Fueron esclavizados por tantos, por los babilonios, por los asirios, por los medo-persas, por los griegos, y en el tiempo del primer siglo eran esclavos de los romanos. Pero había una esclavitud que no solamente los esclavizaba a ellos, sino a todo ser humano. ¿Y cuál es? La esclavitud del pecado. Todos nacemos esclavos del pecado, por la vieja naturaleza, por la caída, por el pecado. El Señor Jesucristo nos libra de esa esclavitud en la cruz del Calvario. Además del cambio de la suerte del hombre y su ambiente, la Biblia también revela una profunda doctrina de imputación.
que pone de relieve la verdad que Dios ahora acusó a Adán con pecado y como resultado acusó a sus descendientes con la responsabilidad del primer pecado de Adán. Romanos 5:12. Y eso destruye totalmente la doctrina sabeliana, que el pecado de Adán solamente afectó a Adán y Eva. No, a toda su descendencia. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí vemos la imputación. El pecado, como vimos el anterior viernes, en la creación de Dios, primero ingresó a la esfera angélica, después ingresó a la esfera humana por un tentador, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, ¿no? Que engañó a la mujer. Pero ¿quién es el representante? ¿Quién es la cabeza? Es el varón, la cabeza. Por eso no dice por Eva, no, dice por Adán. Él es la cabeza, él era el responsable. Por ese hombre entró el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí está la imputación. Ese pecado de Adán nos es imputada a toda su descendencia, porque todos provenimos de Adán. Y dirán muchos, qué injusto, que es justo que la muerte de Cristo también a los que él determine no sea imputada su justicia, su perfección, su obediencia. No, no ve. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por tanto, claramente, el primer pecado, el pecado de Adán, afectó a toda su descendencia, no solamente a ellos. Verso 14. No obstante, reinó la muerte de este Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Es tipo de quién? De Cristo. Por eso Adán, el primer Adán, Cristo, el postrer Adán. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Con Adán vino el reino de muerte, ingresó el pecado, y todos pecamos, y ese pecado nos es imputado. ¿Se dan cuenta? Pero también vino el reino de muerte. Todo ser humano nace físicamente vivo, muerto espiritualmente, y nace en Adán, con todas sus consecuencias, ¿ya? Con todas sus consecuencias. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si Dios lo permite, cuando me toque hacer soteriología, voy a explicar la obra del postrer Adán, de Jesucristo. Y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a diferencia del desobediente de Adán, ¿no? Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La transgresión, la desobediencia, todo nos es imputado. En Adán nosotros estábamos cometiendo todos esos agravios contra Dios, esa desobediencia y esa transgresión de la ley de Dios. El pecado afectó severamente a toda la raza humana sin excepción. Y esto va contra el sabelianismo, semisabelianismo. El pecado no afectó de forma superficial al ser humano. No afectó de forma parcial, no, afectó de forma total a toda la raza humana. Corrompió al ser humano, totalmente corrompido. Ahora, ¿qué implica totalmente corrompido? No implica que soy tan malo como puedo ser. No, implica que todas las áreas del ser humano están bajo pecado, están afectadas por el pecado. Los sentimientos, los pensamientos, etcétera.
Por ejemplo, ¿cuántas veces nos encanta el corazón como un símbolo de amor y de lo más dulce, bueno del ser humano? Nos encanta hacer esta figurita. Oh, el corazón, San Valentín. ¿Qué dice la palabra? Que es engañoso el corazón del hombre, perverso. ¿Quién no puede comprender? Jesús dice que del corazón emanan los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo pecado. Efesios, por tanto, el pecado afectó severamente a toda la raza humana sin excepción. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, un imperativo presente, un mandato, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente del hombre natural es vana, por más erudito, por más intelectual que sea. Cuanto más académico y más autorrealizado y más posgrados tiene y más especialización y se ha autorrealizado en mayor medida, más necedad. Porque ¿qué dicen? No hay Dios, lo hemos matado, es un mito, basta de mitos, basta de cosas necias, como califica la escritura, ¿no? Dice el necio, en su corazón no hay Dios, y Dios se duele, no, se ríe. En las grandes universidades, grandes academias, grandes centros de educación en el mundo, es un sabio, pero para Dios, ¿qué es? Es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya la vemos, esa es la depravación total, que el pecado afectó de una forma severa al hombre, no parcial. Todas las áreas, todas las facetas del ser humano, del hombre natural, del hombre no regenerado, del hombre adámico, están afectadas por el pecado. Por eso ninguna buena obra que pueda hacer el hombre es aceptado por Dios. No lo satisface, porque son productos del pecado y tienen un propósito de pecado. No glorificar a Dios. Y todo lo que hagáis, comáis o bebáis, hacerlo para la gloria de Dios, dice Pablo. Eso lo puede hacer solamente el que ha nacido de nuevo, no el hombre natural, porque el hombre natural simplemente busca su gloria, así como los fariseos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Su entendimiento, su corazón, totalmente corrompidos y afectados por el pecado. Ajenos de la vida de Dios, no les importa si hay Dios, no tienen necesidad de Dios, no hay apetencia de Dios. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente, son insensibles a lo espiritual, piadoso y a Dios. Es la condición de todo hombre. Los de los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y siempre hago esta alusión. Me acuerdo a mi esposa y le encanta, por ejemplo, la familia Ingalls. Siempre vemos que podemos, pero vemos tanto que ya los capítulos pues los conocemos de memoria. Y me acuerdo de uno que la bota el caballo al Nelly y supuestamente queda paralítica, paralizada. Y cuando el doctor la va examinando, la examina por los dedos de los pies y le va metiendo una aguja para ver y comprobar si hay sensibilidad y no hay sensibilidad. Una persona que está paralizada no siente, pues se le puede enterrar la aguja profunda, puede chorrear sangre, todo, pero no va a sentir. ¿Por qué? Porque sus miembros inferiores están paralizados, están muertos, son insensibles. Esa es la condición del hombre natural. Total insensibilidad espiritual. Total insensibilidad a la vida piadosa. Total insensibilidad a Dios. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y es lo que hacían el hombre natural del primer siglo y lo hacen los del siglo XXI. Esta condición se ve claramente manifiesta en la declaración del mismo Dios de la condición totalmente depravada del ser humano. Y es lo que les decía, ¿no?
En el Antiguo Testamento, en Génesis 6:5, en un solo versículo, hay un diagnóstico de la generación después de la caída, de la generación antediluviana. Y muchos dicen, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Qué Dios más barbárico? ¡Qué vergüenza! ¡Qué maldad! ¿Cómo un Dios de amor tiene que evolucionar este Dios? ¿Cómo destruye toda una generación con el diluvio? Pero ¿cuál era la condición de esa generación? Y en el Nuevo Testamento, de nuevo, Dios evalúa o hace un diagnóstico en Romanos 3:9 al 20 de todo el género humano. Es como un médico que después del examen externo, después de, de todos los análisis que manda hacer de un paciente, da el diagnóstico. Dios da el diagnóstico de su creación caída por su rebelión, ¿no? Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres, no solamente de la simiente del hombre, de Caín, de Satanás, no, 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 también la mesiánica, porque los hijos de Dios, los de la simiente mesiánica, de la descendencia de Sem, de Set, perdón, de Set, se unieron a las hijas de los hombres, o sea, a las hijas de Caín. Ese fue el pecado que coronó una creciente pecaminosidad y rebelión contra Dios, porque dos líneas que debían ser paralelas. ¿Y cuál es la característica de líneas paralelas? Nunca se deben cruzar, nunca se cruzan. La descendencia de Caín y la descendencia de Set se unieron, borrando esa división. Yugo desigual. Dios aborrece el yugo desigual. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo está describiendo Dios a esa generación? ¿Cuál es la condición? Y no es solamente esa generación antediluviana, es la generación, es el diagnóstico de toda la raza humana. El corazón siempre está, los pensamientos. El pecado afectó todas las áreas del ser humano, pensamientos, corazón, sentimientos, emociones, etcétera. Los pensamientos y sentimientos del hombre siempre están direccionados ¿a qué? A lo malo. Romanos 3:9. De nuevo leamos. ¿Qué pues? Otro diagnóstico de Dios, de toda la raza humana en el Nuevo Testamento. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay uno. David era justo, no. Era un adúltero, era un homicida. Moisés lo mismo. No hay uno justo. Todos simplemente somos salvos por gracia. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Saulo, ¿a qué iba a Damasco? A matar cristianos, aborrecía a Cristo. No hay quien busque a Dios. Dios no está perdido. Nosotros no buscamos a Dios. Nosotros somos perdidos. Él nos busca. Todos se desviaron. Todos, no uno, no algunos, no todos. A unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni lo bueno del hombre natural es bueno para Dios. Es malo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Se dan cuenta? Los labios, los pies, todo el ser humano en su conjunto está totalmente afectado por el pecado. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Clarito está el diagnóstico de Dios de la condición humana. Judíos, gentiles, en el viejo pacto, en el nuevo pacto, primer siglo, siglo XX, siglo XXI, siglo 30, hasta donde lleguemos. Totalmente corrompidos, totalmente ajenos a Dios, enemigos de Dios. El hombre desde la caída manifiesta una condición de depravación total. Y hemos leído ya Efesios 4, 18, 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, emociones, sentimientos, intelecto, todo afectado por el pecado.
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, totalmente insensibles a Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? La caída manifiesta la muerte como consecuencia del pecado del hombre. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa consecuencia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre pecó y murió. Dios no creó al hombre para que muriese, pero por su rebelión y pecado atrajo para sí la muerte física, espiritual, segunda muerte. ¿Ya? La triple faceta de la muerte. Ya hemos visto algo, ¿no? La muerte espiritual, Romanos 3:23. Separación de Dios. Están ajenos a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. No hay uno. Y todos nacemos vivos físicamente, muertos espiritualmente, apartados de Dios. Por eso necesitamos salvación imperiosa. Jesús no se encarnó para redimir la música, el rock, las deudas. No, no, no. Él vino a redimir al hombre, a pagar el precio por su condenación, por su pecado. Porque todos estamos ajenos a Dios, apartados de Dios. Nacemos vivos físicamente, muertos espiritualmente, separados de Dios. Y el único medio para poder tender los puentes de unión y de nuevo ponernos en posición correcta con Dios es la persona y obra de Cristo. El plan de redención preparado por Dios antes de la fundación del mundo en favor nuestro. El cordero inmolado antes de la fundación del mundo, como dice Pedro en 1 Pedro 1. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es la condición de todo hombre, aún de los privilegiados de los judíos. Hoy en día, por ejemplo, los judíos desde el primer siglo rechazan a Jesús como el Mesías. Blasfeman el nombre de Jesús. No lo reconocen como el Mesías, como el Cristo. Ellos hablan de Jesús como un hijo de fornicación. ¿Y cuál es su condición? Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y es la condición de todo ser humano. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza del hombre sin Dios? ¿Su dinero? ¿Sus casas? ¿Sus autos? ¿Su familia? ¿Sus relaciones? ¿Sus conquistas? ¿Sus placeres? ¿Qué esperanza en este mundo tendrá? Y luego, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No hay esperanza. Están sin Dios en el mundo. ¿Se imaginan los profanos, los ateos que dicen, no hay Dios, no existe Dios? ¿Qué sería de la vida sin Dios? Sería una tortura, sería algo totalmente oscuro, totalmente desesperanzador. Nos hemos dado cuenta aún en este tiempo de pandemia, de sufrimiento, de dolor. ¿Qué es lo que nos da esperanza? Dios, Dios, solo Dios, solo Dios. Salomón, el hombre más exitoso, ganó todo, conquistó todo, tenía todo el dinero, la sabiduría, las mujeres, todo, que todos sueñan. Pero ¿cuál es su resumen? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre que ganó el mundo entero, todo era vano. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. Estaba sin Dios. Es ese mundo en el que estamos. Y es a ese mundo que tenemos que predicar y ser luz y ser sal. Para que ese mundo sin esperanza pueda tener esperanza, porque la única esperanza es Cristo. La única esperanza es Cristo en este mundo que ha dejado de lado a Dios y ha sacado de la ecuación a Dios, por así decirlo, ¿no? Es lo importante. ¿Qué dice Pablo en Tesalonicenses? No como los que no tienen esperanza. La muerte física nos afecta por la separación temporal con seres queridos, pero si han dormido en Cristo, si han muerto en Cristo, no hay pues esa desesperanza, hay esperanza, porque tenemos esa promesa de redención aún de la parte física. Nuestra esperanza es que cuando estemos con Cristo, cuando venga Cristo, seremos unidos a los que durmieron en Él. Los recibiremos, seremos transformados y estaremos siempre con Él.
La muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre pecador. Dios creó al hombre para que tenga intimidad, comunión con él, conocimiento, amistad. Pero el hombre por su pecado se ha separado de Dios y hay una separación. Y solamente el medio dado por Dios puede revertir esa condición. Es Cristo. Cristo, la persona lleva de Cristo. La muerte física. Dios no creó al hombre para que muriese. En su estado original no había enfermedad, no había muerte, no había sufrimiento, no había dolor, no había lágrimas. Perfección. En la vida eterna futura no habrá nada de eso igual. El hombre con su desobediencia no solamente trajo para sí la muerte espiritual, también la muerte física. Desde que pecó, ya había una fecha de vencimiento. Había un tiempo en el que Dios llamaría a esa criatura rebelde a comparecer ante él. Ya estaba corriendo las manecillas del reloj. Más allá que los hombres antidiluvianos vivían 900 años, 800 años. ¿Qué son comparado con la eternidad? Nada. ¿Y qué es la muerte física? Separación, siempre muerte, separación. Separación de la parte física y de la parte inmaterial. Es separación. Cuando el hombre muere, ahí queda su cuerpo, pero simplemente es una cáscara, sin vida. Ya no está el hombre, siempre está una cáscara. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muerte física. ¿Dónde está el purgatorio según la religión católica romana? Es una herejía que los sacerdotes católicos y toda la religión católica ha establecido una herejía, una falsa doctrina, simplemente para sacar dinero. No hay purgatorio. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después qué? El juicio. La resurrección para vida y muerte y el juicio. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Una de las consecuencias del pecado es la muerte física. Dios no trajo. El hombre por su desobediencia. Dios permitió que entrase el pecado, pero él no creó el pecado, como vimos el anterior viernes, ¿no? Adán y Eva experimentaron no solo la muerte espiritual, sino la muerte física. ¿Ya? Ese momento murieron espiritualmente cuando se rebelaron y pecaron, y ya estaba designado un tiempo, como de nosotros. Si el Señor Jesucristo no viene, hay una fecha establecida por Dios para que muramos físicamente. Nadie puede escapar, ni los hombres poderosos, ni los más ricos. ¿Quién puede escapar? Ahora hay un elemento bien importante, ¿no? Aquellos que hemos nacido dos veces, hemos nacido físicamente y por la gracia soberana y misericordiosa de Dios, hemos nacido espiritualmente en base a la persona de Cristo, tal vez muramos solamente una vez físicamente, pero no moriremos espiritualmente. No atravesaremos la segunda muerte, la separación eterna con Dios. Y dije tal vez, porque si el Señor regresa antes que muramos físicamente, ni siquiera experimentaremos la muerte física. Pero aquellos que han nacido una sola vez, el nacimiento físico, van a morir dos veces. La muerte física y cuando el Señor Jesucristo vuelva y haya esa resurrección y sean juzgados aquellos que no están en Cristo, aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento, aquellos que no están en el libro de la vida, morirán por segunda vez, la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? La separación eterna de Dios. Una de las consecuencias del pecado es la muerte física. Adán y Eva experimentaron no solo la muerte espiritual, sino la muerte física. Y a su debido tiempo sufrieron también el castigo de la muerte física, que significa el acto por el cual la parte inmaterial se separa del cuerpo. Ya seas dicótomo, tricótomo, la parte inmaterial se separa del cuerpo. ¿Ya? Por eso, desde la caída que vemos, tal persona, hijo de tal, vivió tantos años, engendró hijos, hijas, vivió tantos años y murió.
Vivió tantos años, engendró hijos, hijas, vivió tantos años y murió, y murió, y murió. Estableciendo que todos hemos pecado. Porque si hubiera una persona que no hubiese pecado, no moriría. Me dirán de Cristo, muerte sustitutoria. El justo fue hecho injusto. El santo fue hecho maldición por nosotros. Muerte sustitutoria. ¿Ya? La segunda muerte, Apocalipsis 2:11, 26, verso 14, 21, 8. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. Ya no hay segunda opción, segundo turno, no, no hay. Una puerta secundaria, una puerta auxiliar, no hay. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ya? 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Ya? Es lo que dice más abajito. ¿Ya? Lean, por favor. Verso 16 más. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Separación eterna de Dios. Aquellos que no han nacido de nuevo, que no han experimentado el nuevo nacimiento, solamente han nacido físicamente, van a morir no solamente físicamente, sino espiritualmente, separados de Dios por siempre. Y claramente, aquellos que perseveran en el pecado, aunque se digan cristianos, cristianos nominales, igual, no pierden la salvación, nunca la han tenido. Y están muertos espiritualmente. Y igual morirán físicamente, igual degustarán de la segunda muerte. La eterna separación entre hombre y Dios, segunda muerte. Y la expulsión de los perdidos de la presencia de Él para siempre, es la segunda muerte. No hay misa, no hay indulgencia que pueda revertir. Por eso estableció la reforma protestante, por eso Martín Lutero, porque supuestamente un simple hombre totalmente pecaminoso como los papas, como el Papa León en el siglo XVI, establecía una indulgencia y cobraba dinero con sus emisarios para sacar las almas del purgatorio, para librarlas de la condenación y de la muerte y de la separación eterna. ¿Qué dice Hebreos? Y le es dado al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay más opción. Los que han nacido de nuevo duermen en Cristo y serán resucitados para nunca más ver muerte y estar por siempre con Él. Los que no experimentaron el nuevo nacimiento morirán físicamente y serán resucitados para volver a morir espiritualmente, estar apartados por siempre de la presencia de Dios. Apocalipsis 2:11, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere nos sufrirá, es lo que hemos ido viendo, ¿no? Todos los pasajes que hemos ido viendo. Otro efecto del pecado sobre el género humano es que estamos bajo el juicio de Dios desde que nacemos. Como dije, ¿no? El hombre nace vivo físicamente, todo hombre, genérico, hombre y mujer, pero muerto espiritualmente. Pero además nace bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios está sobre él. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios no va a dar por inocente a ningún culpable. Ahora bien, claro, aquellos que soberanamente, por la gracia de Dios,
han experimentado el nuevo nacimiento, no les da esa vida eterna, ese regalo de la salvación de forma arbitraria. Él mismo pagó el precio por el pecado, el precio que estableció. La paga del pecado es muerte. Su Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, asumió naturaleza humana para morir de forma sustitutoria. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él murió sustitutoriamente en lugar tuyo. Así como el carnero entabado por sus cuernos reemplazó, sustituyó a Isaac. Isaac no murió, sino el carnero. Así Jesús. Nosotros teníamos que morir, pero el Señor Jesucristo llevó nuestro pecado, nuestra condenación, nuestro juicio, la ira del pecado, el castigo, el juicio, la penalidad del pecado, ¿ya? Y nos libra no solamente de la penalidad, del juicio, del castigo del pecado, sino del dominio del pecado. ¿No son malas nuevas? Son malas nuevas. Todo hombre nace muerto espiritualmente, nace bajo pecado y nace bajo la ira y el juicio de Dios. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Segunda Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está hablando de la segunda muerte, del juicio, eterna perdición. Aún hombres piadosos como John Stott, que han vivido una vida de piedad y de mucha productividad, escribiendo tantos libros, tantas conferencias, al final de su vida, la arruina. ¿Cómo? Simplemente tratando de ayudar a Dios, maquillar a Dios. ¿Y qué dice él? Evidentemente, los que no han nacido de nuevo, los que han rechazado el Evangelio, van a morir, pero van a ser atormentados solamente por un tiempo y luego van a ser totalmente erradicados, extinguidos. ¿Dónde está eso? No hay en ninguna parte. Los que hemos muerto en Cristo, hemos dormido en Cristo, hemos experimentado el nuevo nacimiento por la gracia soberana de Dios y misericordiosa, seremos resucitados y viviremos por siempre adorándolo y degustando la vida eterna. Aquellos que no estuvieron inscritos en el libro de la vida, rechazaron el Evangelio y no experimentaron el nuevo nacimiento y están en Adán, perecerán y sufrirán el castigo y la condenación eterna, eterna. De nuevo leamos, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no experimentaron el nuevo nacimiento, es conocimiento de Dios, es la vida eterna. La vida eterna no es solamente que estés en la iglesia, que hagas una decisión, no, no. La vida eterna es conocimiento. Y es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien envías a Jesucristo. Ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, eterna, no parcial, no temporal, eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Esta es su condenación, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿No son malas nuevas? Son malas nuevas. Son malas nuevas. Hemos visto las buenas nuevas pueden ser recibidas si
realmente conocemos las malas nuevas. ¿Y cuáles son las malas nuevas? Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Dios no da por inocente al culpable. Dios nos creó y Dios creó al hombre en su estado original perfecto. Por el pecado el hombre se rebeló y está ajeno a Dios, muerto espiritualmente, totalmente corrompido, totalmente alejado de Dios, bajo el juicio de Dios, sin ningún deseo de Dios. Son malas nuevas. Y con ese estado de todo ser humano, realmente cuán necesarias son las buenas nuevas del Evangelio. Que si lo permite, el siguiente viernes vamos a ver ya en la persona de Cristo, ¿no? Vamos a terminar con una oración y luego va a venir el tiempo de preguntas. Oremos, por favor. Señor Dios nuestro, te alabamos, te exaltamos, a ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor Dios nuestro, por tu misericordia, tu gracia. Si tú nos hubieras aniquilado, hubiéramos sido extinguidos por nuestro pecado y rebelión, tú no dejarías de ser amor, justo, santo y perfecto. No, Señor Dios nuestro. Pero por gracia y por misericordia nos das salvación. Por gracia y misericordia soberana pagas el precio por nuestro pecado y nos das esa vida eterna para poder revertir esa condición tan pero tan necesitada, tan pero tan desprovista, pobres espiritualmente, muertos en delitos y pecados, ajenos a ti, totalmente separados, totalmente corrompidos por el pecado, estando bajo la ira y el juicio de Dios. Por tu gracia escapamos de esa condenación, solo por tu misericordia, solo por tu obra de salvación perfecta y plena, Señor Dios nuestro. Que realmente podamos anunciar esas malas nuevas y esas buenas nuevas a este mundo totalmente pecaminoso, totalmente corrompido, oscurecido por el pecado, la maldad y ajenos a ti. Y ser esa luz y esa sal, el propósito del por qué ser la iglesia, para poder testimoniar de ti, aún con las vidas, no solamente de labios, sino con una vida transformada y cambiada, y ser esa luz y esa sal que puedan anunciar ese evangelio eterno, esa justificación por fe en base a tu perfecta obra. A ti sea la honra y la gloria en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Adelante, Abner, con las preguntas y que el Señor los bendiga. Amén, ok. Bueno, igual animarlos a los que están en la sala, ¿no? Si tienen más preguntas, háganlas igual sin miedo, ¿ya? O por el privado igual, no pasa nada, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una pregunta, ¿ya? Que dice, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que volvimos a nacer de nuevo? Ya. Eh, Particularmente voy a partir de la parte negativa, ¿ya? Eh, el decisionismo, lo que conocen como la oración del pecador, no es algo que vemos en la escritura. Eso surgió a finales del siglo XVIII, XIX. D.L. Moody, Billy Graham, etcétera. No vas a encontrar en ninguna parte grandes campañas con personas que son invitadas al frente y hacen una oración, que al final parece un resto. Billy Graham decía, ¿no? Dios quiera que por lo menos el 5% de los que pasaron en mis campañas adelante sean salvos. 5%, ¿se dan cuenta? Por lo menos, ojalá. Y el 95% perdidos. Es un engaño, es una falsedad. Ustedes ven cómo el Señor Jesucristo manifiesta esas buenas nuevas. Con un hombre que supuestamente tenía todas las ventajas y privilegios y tenía ya un lugar en el reino de los cielos, judío, maestro, rabí, miembro de la sinagoga. ¿Qué le dice? Tienes que nacer de nuevo. Tu ascendencia terrenal de Abraham, ser descendiente de Abraham, no te da ninguna ventaja. Estás en la misma posición que cualquier gentil, cualquier publicano, cualquier prostituta, cualquier pecador. Si no naces de nuevo, no tienes esperanza.
Y el nuevo nacimiento claramente lo establece, ¿no? Que es por obra soberana. Es una obra sobrenatural de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ni la fe es nuestra. Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nosotros en la salvación solamente aportamos pecado, 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 nada más. La fe viene de Dios. La obra perfecta de salvación es de Dios. ¿Qué le dice a la mujer samaritana? Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Estás en adulterio. Confrontación con pecado. Hoy en día no se confronta al hombre con su pecado. No se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento. Un evangelio totalmente diluido, antibíblico y un falso evangelio. Si vemos en Hechos, igual vemos en las prédicas de Pedro. Ese Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Confrontación con su condición. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? Pablo lo dice, ¿no? Hay un sello. Así como en el antiguo pacto, y eso simplemente es un tipo, no perfecto y no exacto, la circuncisión, que solamente la tenían los varones, en el miembro masculino, en su prepucio, el octavo día de nacido, era una señal externa de que pertenecían al pueblo del pacto, pertenecían a Israel. Pero en el nuevo pacto hay un sello que garantiza que somos hijos de él. Y es el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces se escucha de falsos maestros? El bautismo del Espíritu Santo, la segunda bendición. Tú has nacido de nuevo, has recibido al Señor, no, pero no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Tienes que vivir una vida santa para ser bautizado por el Espíritu Santo y como evidencia hablar en lenguas. Falso, 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 falso. Porque el bautismo del Espíritu Santo es el mismo momento de la regeneración, del nuevo nacimiento. Ahí está todo ese momento. Todo ese momento ocurre espiritualmente. ¿Y qué implica? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El momento que por obra soberana y sobrenatural de Dios experimento el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo de forma espiritual me saca de Adán, porque todos estamos en Adán. Nacemos físicamente, nacemos en Adán, con todas sus desventajas, con todas sus consecuencias. Por un hombre entró el pecado. Y por el pecado, la muerte. Por cuanto todos pecaron. Y me pone en quién? En Cristo. Si ven, por ejemplo, Efesios, Colosenses, en Cristo, en Cristo. Y a su vez, de forma espiritual, Cristo me bautiza, baptisma, me sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora en mí. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo como sello de garantía, que es de él. Pablo dice, aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Andamos en el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, habita en nosotros. Dios ya no mora en templos hechos por manos humanas, sino mora en hombres, en templos humanos, que han experimentado el nuevo nacimiento. Y dice que el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Solo aquel que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el nuevo nacimiento, es hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, el Espíritu Santo en mí es una evidencia de que soy salvo. Segundo, nosotros no somos salvos por obras, por cumplir la ley, pero sí tiene un papel la ley. Santiago dice, una epístola que decía Martín Lutero que es de paja, y no es de paja, que la fe sin obras es muerta. Él no estaba estableciendo que por tener buenas obras o por un apego y cumplimiento de la ley soy salvo. No, no. Hemos visto que nadie puede ser salvo por el cumplimiento de la ley, porque la ley tiene otro propósito. Me muestra mi pecado. Pero una vez que he nacido de nuevo, tengo una nueva naturaleza. Así como la vieja naturaleza está vendida al pecado,
Romanos 7, toda la vieja naturaleza simplemente, aún en sus buenas obras, hace pecado naturalmente. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, nuestros niños, los bebés, cómo nacen? Con pecado. ¿Quién les enseña? Es un bebé de días. No se le da la leche materna. ¿Qué hace? Llora, se crispa, se pone rojo. Si pudiera, sería un homicida. ¿Quién les enseña lo malo a los bebés? Nadie. Porque ya vienen condicionados por la vieja naturaleza. Por eso hay que educarlos, hay que instruirlos. La primera escuela es el hogar. Hay que colocarlos en establecimientos de educación media, superior, etcétera, para que sean educados. ¿Por qué? Porque el pecado fluye naturalmente, la vieja naturaleza, están en Adán. Así como el que ha nacido de nuevo, la naturaleza espiritual igual, fluye. El estar apegado a la ley, el amar la ley, el cumplir la ley, el fruto del Espíritu Santo, un cambio de vida, las buenas obras, que no son el medio para que tenga salvación, ni logre salvación, ni mantenga salvación, pero sí evidencian mi salvación. ¿Qué decía Pablo a los Corintios? No erréis, ni los borrachos, adúlteros, fornicarios, avaros, los que se acuestan con varones, heredarán el reino de los cielos. Y eso erais, muchos de vosotros, erais, tiempo pasado, ahorita cumplido, ya no. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio de conducta, un cambio de vida. No somos perfectos, pero tiene que haber un cambio de vida. Ese cambio de vida es otra evidencia de que soy salvo, de que he experimentado el nuevo nacimiento, de que el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo no está en mí para que hable en lenguas, para que tiemble, para que ría como un desaforado, para que vomite, para que me revuelque, me desnude. Tantas aberraciones vemos en supuestas iglesias que no son de Cristo, porque eso es satanismo. El Espíritu Santo está para producir el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5 en mí. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, etcétera. El carácter de Cristo está esculpiendo en mí a Cristo. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuál es el propósito de Dios para el creyente? Manifestar el carácter de Cristo. Que a medida que vayamos madurando, vayamos manifestando el carácter de Cristo. Y es otra evidencia de que somos salvos. Pero si sigo en mi vieja naturaleza, sigo en mi vieja vida, sigo haciendo las cosas malas y supuestamente soy cristiano, ¿realmente seré cristiano? No soy cristiano. Vuelvo a recalcar, eso no implica que el cristiano no peca, peca el cristiano. Los pastores pecamos. La vieja naturaleza no ha sido erradicada, está ahí, pero su poder ha sido reducido de una forma bien ostensible, ¿no? Y tenemos la nueva naturaleza, el Espíritu Santo, la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuanto más lea la Escritura, más limpio, más santo. La obra intercesora de Cristo. Así que soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, debo vivir como hijo de Dios. ¿Otra pregunta, hermano? Ok. Bueno, ya haremos preguntas, pero formular tal vez algunas. Quisiera leer esto. ¿Ya? Tal vez es una idea un poco loca, ¿ya? Pero dice, ¿no? ¿Por qué Dios no nos dio la misma oportunidad que a Adán en la forma de elegir, digamos, ¿no? Un solo mandamiento, por así decirlo. Sí, pero, por ejemplo, eso, ¿se ha dado cuenta? Un solo mandamiento implicaba obediencia perfecta y absoluta. Ahí no había término medio. ¿Obedecías o desobedecías? Ahora, por ejemplo, la psicología, ¿qué dice? El ambiente condiciona el carácter de la persona. Un buen ambiente propicio va a ser un hombre de un niño, un hombre de bien, o de una niña, una mujer de bien. Un ambiente totalmente incorrecto va a ser de un niño, un hombre, un maleante, un delincuente, un hombre de mal, o de una mujer de mala vida, de una niña, una mujer de mala vida. ¿Qué mejor ambiente que el que en el cual puso Dios a Adán y Eva? Creados a imagen y semejanza de Dios, perfectos en términos de creación. Pero igual,
en ese medio ambiente perfecto, pecaron, desobedecieron. ¿Y no ocurriría lo mismo con nosotros? ¿No ocurriría? Satanás, Lucero, igual eso vimos anterior, ¿no? Igual el pecado, ¿dónde surgió? No fue por ningún ambiente externo, una tentación externa, fue en su propio corazón. La perfección con la que lo creó Dios, esa obra primorosa, ese gran querubín, esa posición de estar ante la presencia de Dios, adorándolo y resguardando, por así decirlo, su santidad, en vez de hacer que se humille, que adore a Dios, le dé esa acción de gracias, sirvió para que se exalte, se glorifique. ¿No fue lo mismo con la mujer? Seréis como Dios y sus ojos se abrieron. Y del hombre igual, porque querían más, más, más. ¿No ocurriría lo mismo con nosotros? Adelante, Abner. Amén. Gracias, pastor. Bueno, creo que esas son todas las preguntas, a menos que alguien más se anime. Eh, pero creo que han sido preguntas, bueno, al menos la primera creo que fue una muy buena, y una en la que hay que tomar muy en serio, ¿no? Y es algo muy fundamental, sino, como decíamos en el estudio de hoy día, ¿no? O sea, después de las muertes, el trono blanco nomás, ¿no? Y vas a ir o al cielo o al infierno. Pues si me permites algo más, por favor, Abner, con la primera pregunta, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, ¿qué dice? Examinaos a vosotros mismos si realmente estáis en la fe. Estoy parafraseando, ¿no? ¿Se dan cuenta? A veces nosotros somos buenos para condenar, pero el hermanito, pero la hermanita, pero el pastor. Hermano, hermana, tú no vas a ser condenado o juzgado por su conducta buena o mala o su salvación o falta de salvación del hermano o de la hermana. Cada quien va a dar cuenta ante Dios. Entonces yo no tengo que estar juzgando o condenando a los demás. Debo más bien examinarme a mí mismo si estoy en la fe, si tengo salvación, si tengo vida eterna, si mi vida está manifestando esa nueva vida o no, o sigo en la vieja vida. No se olviden, es una nueva vida, es una regeneración, es una recreación, es un nuevo hombre, una nueva mujer. No es una reformación. Dios no es un Dios de parches. Siempre hago esta ilustración. Cuando era niño, a mí me encantaba jugar con bolitas, jugar fútbol, arrastrarme. ¿Y qué ocurría? Siempre agujereaba mis rodillas, pues. Y como mi madre me crió sola, uno queda huérfano temprano, entonces no había dinero. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Agarraba otros pantalones y cortaba retazos y los parchaba. Yo odiaba esos parches, los odiaba. No me gustaban, ¿ya? Cuando era niño. A veces pensamos que eso es la vida eterna. Es un parche, son parches que Dios ha puesto. No, no. Pablo dice, ¿no? Que el hombre natural, la vieja naturaleza, está anulada. No le sirve a Dios, es un cero. Él no vino a parchar. A veces pensamos, no, es que ahora ya doy gracias. Voy a la iglesia, voy a los campamentos, voy a las actividades, doy oro, tengo reuniones, pero tu vida no ha cambiado. Son parches. Tiene que haber un cambio de vida total. Así como Saulo, de Saulo el perseguidor, aborrecedor de Jesucristo, de los cristianos, el que quería matar y eliminar a los cristianos, a Pablo, el misionero, el plantador de iglesias, aquel que testimonió con su vida y su sangre siendo decapitado del Cristo que antes aborrecía y manifestó cuánto lo amaba. Un cambio total de vida, sin que implique impecabilidad o perfección, ¿no? Pero tiene que haber esa manifestación de un cambio. Y eso tenemos que ir examinándonos, examinándonos, examinándonos. Yo les doy, por ejemplo, una forma de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, los niños, los hijos, los nietos, a veces uno les, o sus padres, o nosotros les vamos comprando una especie de jirafita graduada. Y esa jirafita está graduada en centímetros. ¿Y el niño qué hace? Cada vez se va midiendo si ha crecido físicamente. ¿Cuánto? Cada día. 1 milímetro, 1 centímetro, etcétera. ¿Ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto.
Entonces acá hay otra jirafita. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y yo les voy a hacer, por ejemplo, acá una poesía de contraste, que es la forma poética y una de las formas que establecen la poesía hebrea, ¿no? Y es lo que está haciendo acá Pablo. En una sección anoten las obras de la carne y en otra sección anoten el fruto del Espíritu Santo. Y tiquen, ¿qué se está evidenciando en su vida? ¿Qué? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Y voy a ir leyendo, ¿no? Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora no está diciendo que no practiquemos nada de esto. La vieja naturaleza sigue en nosotros, seguimos pecando, pero no es una práctica constante. El hombre natural vive en eso, es su estilo de vida. ¿Se dan cuenta? El creyente se desliza, cae, aún puede pecar groseramente, pero no es una constante. David adulteró y cometió homicidio, pero ¿qué hubo? Hubo arrepentimiento y cambio de vida. Les vayan tiqueando, ¿ya? Luego, ¿qué dice? Versículo 22. Más el fruto del Espíritu, y esto me anotan en una columna las obras de la carne, en otra columna el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La mortificación, ¿no? Entonces, igual apunten, su vida está evidenciando fruto del Espíritu Santo. Vuelvo a recalcar, no van a tener todo el fruto del Espíritu Santo. Eso es un proceso, santificación progresiva. Poco a poco se van despojando del pecado y van creciendo en santidad, pero tienen que manifestar elementos del fruto del Espíritu Santo cada vez más. ¿Cuántos años soy creyente? Ahora, hay un elemento. Si he tiqueado todas las obras de la carne y nada del fruto del Espíritu Santo, ¿qué muestra mi vida? No soy creyente, pues. No ha cambiado en nada. A veces conocemos aún pastores, cristianos de años, supuestamente son, pero siguen en su vieja vida, en su estilo de vida, en sus modus vivendi, siguen haciendo cosas totalmente impropias y inadecuadas para Dios. No somos perfectos, pero tiene que haber cambio. Y de nuevo, cuando pecamos, y pecamos, porque si alguno dice que no ha pecado, hace de Dios un mentiroso, porque la vieja naturaleza sigue en nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de condenación, de muerte? Dice Pablo en Romanos 7, lean Romanos 7. No está hablando de otra persona, no está hablando de él en su vieja naturaleza, no, está hablando de él como cristiano. Las cosas que no quiero, eso hago. Pero el pecado no es una constante. ¿Y qué ocurre cuando un cristiano peca? El fruto, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se contrista. Cuando pecamos y el Espíritu Santo nos muestra, ¿no sentimos dolor? ¿No sentimos vergüenza? ¿Nuestro corazón no se quebranta? Si no se quebranta, no sentimos eso y no sentimos la contrición del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo, no somos creyentes, no tenemos el Espíritu Santo. Y seguramente estamos caminando en todas las obras de la carne, ¿no? Entonces ahí se va evidenciando si soy o no soy. Adelante, Abner. Ok, gracias, pastor. Bueno, esas eran todas las preguntas. Eh, gracias. Ok, Oremos para acabar. Pastor, por favor, nos puede ok. dirigir. Oremos, por favor. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias, Señor, por esa gracia tan maravillosa, tan sublime como entonan los himnos, Señor. Sublime gracia, maravillosa gracia. Porque solamente somos salvos por gracia, por misericordia. No lo merecemos, Señor Dios nuestro, pero tú soberanamente derramas
esa gracia, esa misericordia y esa salvación tan grande, tan profunda a miserables pecadores como nosotros, a pobres espirituales, a personas que hemos comprendido que tenemos y estamos en bancarrota espiritual, que no hay nada que sea agradable en nuestras personas a ti, que no hay nada bueno que hagamos, que simplemente nos presentamos ante ti con pecado. Aún en nuestra nueva vida, seguimos pecando, pero también estamos creciendo en esa santidad posicional, progresiva, perdón, en la santidad progresiva. Señor Dios nuestro, tenemos que entender que separados de ti nada podemos hacer. No solamente necesitamos de la cruz antes de la conversión, sino vivimos a los pies de la cruz. Solamente viviremos vidas cristianas victoriosas cuando comprendemos nuestra imperiosa necesidad de ti, de tu gracia, tu misericordia, tu poder, de que realmente estemos llenos de tu Espíritu Santo, guiados por tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra, bien, pero bien fundamentados en ti. Y día a día vayamos evidenciando esa nueva vida, esa permanencia y esa pertenencia al reino de los cielos, Señor Dios nuestro. Realmente hemos comprendido las malas nuevas y simplemente nos hemos dado cuenta que nosotros no te buscamos, nosotros no te recibimos, nosotros no te aceptamos, solamente es por tu soberana gracia que nos tomas, miserables pecadores corrompidos, que no merecemos nada más que la muerte, y por tu gracia y tu misericordia nos das esa salvación tan grande. Que realmente seamos pregoneros de justicia, seamos embajadores, como dice Pablo en 2 Corintios, y anunciemos el ministerio de la reconciliación entre Dios y los hombres por medio de la encarnación de Cristo, su muerte sustitutoria por nosotros, llevándonos su pecado, condenación, castigo, juicio, y su resurrección que planta esa salvación tan grande, Señor. Que en este mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad, sin esperanza y sin Dios, seamos esa luz y esa sal, anunciando tu evangelio, Señor. Que no juguemos a la iglesia, vidas superfluas, vanas, sino que realmente entendamos que la misión de la iglesia es seria, llevar el evangelio, cumplir la gran comisión, ser luz y sal, testimoniar de ese evangelio de la justificación por fe, no por obras, por fe, en base a la perfecta obra de Cristo en favor nuestro. Y que realmente nosotros vivamos toda una vida totalmente fundamentados en tu evangelio, porque necesitamos el evangelio, esas buenas nuevas, no solamente cuando nacemos de nuevo, sino todo nuestro caminar cristiano, para que vivamos vidas cristianas victoriosas, maduras, espirituales, y que exalten y glorifiquen tu nombre. A ti sea la honra y la gloria, en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén.